días a todos. Bienvenido al taller de TFG de Plan de Cuidados. En primer lugar, vamos a definir qué es el proceso de atención de enfermería. Y es el método sistemático y organizado de administrar cuidados a los usuarios centrados en la identificación y el tratamiento de las respuestas de ese usuario a procesos vitales o alteraciones de salud, reales o potenciales. ¿Y qué es necesario para realizar un proceso de atención de enfermería? En primer lugar, la valoración, el diagnóstico, la planificación, donde incluiremos objetivos e intervenciones, la ejecución y la evaluación. En la primera etapa incluiremos la fase de valoración y la fase de diagnóstico. En la segunda etapa, la planificación y la ejecución. Y en la tercera etapa, la quinta fase, la evaluación, que tenemos que tenerla muy presente durante todo el proceso de atención de enfermería. Vamos ahora a incluir todas estas fases del proceso de atención de enfermería en los diferentes apartados del TFG. En primer lugar, el TFG debe llevar un título y un resumen. El título debe ser preciso y describir adecuadamente el contenido de vuestro TFG. Y el resumen, breve pero profundo y completo, incluyendo las ideas más relevantes de los distintos apartados de vuestro trabajo. En la introducción y justificación deberemos hacer una búsqueda bibliográfica, como bien os han explicado mis compañeros. Vamos a tener que centrar el estado de la cuestión para ver la prevalencia, la incidencia, los principales signos y síntomas. Ojo a esto, los principales signos y síntomas son súper importantes porque después, a la hora de realizar la valoración de enfermería, tendremos que aglutinar aquellos signos y síntomas comunes a esta etiología o patología de la que realizamos el proceso de atención estandarizado de enfermería y ponerlas en los diferentes apartados de la valoración. Por tanto, es muy importante que toda esta información esté actualizada. Debemos elaborar un contenido muy organizado y con una extensión adecuada, teniendo una visión completa de todos los aspectos genéricos y de los más específicos de esa patología de la que vamos a realizar el proceso estandarizado. ¿Qué debemos incluir en la introducción? Es muy importante incluir estos apartados. El medio de actuación. ¿Qué es el medio de actuación? Pues es el lugar donde vamos a realizar este proceso de atención de enfermería. No es lo mismo realizarlo en un centro de salud que realizarlo en una planta de hospitalización o en una unidad de urgencias. La población a la que se dirige, pues no es igual realizarle un proceso de atención de enfermería en la infancia, en la adolescencia o en el adulto mayor. La estancia media en la que realizaremos este proceso de atención de enfermería, de 7 a 10 días, de 2 a 3 días. ¿Por qué? Porque tendremos que ajustar nuestra planificación a esa estancia media. Y a partir de ahí comenzaría el marco teórico, de lo que os he hablado anteriormente. Es decir, vamos a poner la prevalencia, la incidencia de esa enfermedad, todo lo que ocurre en la patología de la que vamos a hacer el proceso estandarizado de enfermería. ¿Qué vamos a considerar? Un problema de salud relevante, algo que sea realmente original. Hay muchos procesos estandarizados de enfermería, pero nosotros vamos a hacer una búsqueda bibliográfica exhaustiva y vamos a escoger un tema súper original. Y por supuesto, vamos a justificarlo. ¿Cómo vamos a justificarlo? Pues simplemente vamos a poner aquellas cosas que hacen único nuestro TFG. En la parte de valoración vamos a indicar el modelo teórico usado como referencia. Normalmente vamos a hacer una descripción de ese modelo, no muy larga, pero en la que establezcamos las bases del modelo en el que vamos a basarnos para ordenar toda esa información de signos y síntomas relevantes para realizar el proceso. Es aconsejable utilizar Virginia Henderson. Recoger sistemáticamente la información pasa por escoger un buen instrumento de valoración. Como he dicho antes, la necesidad de Virginia Henderson es un modelo adecuado porque se usa mucho. Es el estandarizado y, bueno,
Pues la verdad es que nos da ciertas facilidades porque valora los ítems de forma muy clara. Vamos a describir los signos y síntomas y las características de esa patología y aquellos problemas de salud que derivan de esta. Todo esto os indico de nuevo que tiene que venir derivado de una buena búsqueda bibliográfica apoyada en datos fehacientes, verídicos y actuales. La valoración, como bien sabéis, consta de la recogida de datos en el paciente o en el usuario mediante la observación, la entrevista y el examen físico. Después se procede a validar esos datos, comprobar realmente si esos datos son verídicos y no hay ninguna incongruencia o inferencia en ellos. Organizamos los datos como lo vamos a hacer aquí. Y por último, vamos a registrarlo. Esto es lo que hacemos nosotros normalmente cuando estamos en el centro de salud, en el hospital, y vamos a intentar trasladarlo a nuestro TFG. Los puntos 7 al 9 de nuestro TFG van a tratar de la parte de diagnósticos. ¿Cómo vamos a hacer esta parte? Primero vamos a formular los problemas de colaboración, si proceden. Formularemos después los diagnósticos de enfermería, siguiendo la taxonomía NAMDA. Y por último, todo esto que hemos ido formulando, vamos a priorizarlo. Vamos a poner en primer lugar aquellos diagnósticos que van a dar lugar a otros diagnósticos. ¿Qué tipo de diagnósticos podemos formular? Primero, problemas de colaboración. ¿Qué son los problemas de colaboración? Pues son los problemas que implican a otros profesionales. Ahora lo veremos. Y tienen una nomenclatura propia. Y los diagnósticos enfermeros tenemos dos, de autonomía y diagnósticos de independencia. Los diagnósticos de autonomía, como podéis ver, tienen una nomenclatura propia. Y los diagnósticos enfermeros de independencia tienen, pues, los focalizados en el problema, los de riesgo y los de salud, que están apoyados en la taxonomía NAMDA 1. ¿Cómo saber si un diagnóstico enfermero es realmente independiente o un diagnóstico de colaboración? Pues si puedo resolver el problema independientemente, va a ser un diagnóstico de enfermería propio nuestro, de nuestra profesión. Y si por el contrario no podemos resolverlo nosotros mismos, tenemos que acudir a otros profesionales, será un problema de colaboración o interdependiente. Los problemas de colaboración o interdependientes son complicaciones reales o potenciales que se centran en la respuesta fisiopatológica del cuerpo y que las enfermeras somos responsables de identificar y tratar. ¿De acuerdo? No es lo mismo que un problema de independencia. ¿Por qué? Porque los problemas de independencia detectan reacciones del usuario. Los problemas de colaboración, para formularlos, tienen una nomenclatura propia. Primero, se determina una terminología médica, se pone secundario A y la etiología en cuestión. Por ejemplo, hemorragia secundaria A, tratamiento con fibrinolíticos. Los diagnósticos enfermeros pueden ser problemas reales o potenciales que requieren un abordaje independiente del personal de enfermería. Y el personal de enfermería es el responsable legal de la actuación y el resultado final de estos diagnósticos. Según el modelo de Virginia Henderson, es por ello que he hecho hincapié en realizar la valoración por el modelo de Virginia, los diagnósticos enfermeros pueden ser de autonomía o de independencia. Los diagnósticos de autonomía reflejan la falta total o parcial, temporal o permanente de la capacidad física o psíquica del paciente para hacer por sí mismo las acciones apropiadas para satisfacer las necesidades básicas. La función de enfermería sería la suplencia total o parcial de estas necesidades, ya que el usuario por sí mismo es imposible de que pueda realizarla. Dentro de las 14 necesidades de Virginia Henderson, las que denotan una falta de autonomía son las siguientes: la alimentación, la eliminación, la movilización y el mantenimiento de la buena postura, el vestido y el arreglo personal, el mantenimiento de la temperatura corporal, la higiene y el cuidado de la piel y el mantenimiento de la seguridad del entorno. Los diagnósticos de independencia reflejan respuestas o conductas ante una situación de salud y pueden ser diagnósticos focalizados en el problema, cuando esa respuesta es inapropiada en el momento actual,
Diagnósticos de riesgo cuando es apropiada esa respuesta ahora, pero probablemente en el futuro no lo sea. Y diagnóstico de promoción de la salud, que actualmente la respuesta que da el paciente es apropiada, pero puede ser mejorable. En el modelo de Virginia Henderson, la fuente de dificultad o lo que está generando estos problemas se llama área de dependencia y se clasifican en la falta de conocimiento, es decir, que el paciente no tenga conocimiento para realizar su propio autocuidado, la falta de fuerza física o psicológica y la falta de voluntad. Las funciones de enfermería aquí serían ayudar a la persona a alcanzar su máximo nivel de independencia para alcanzar el mayor nivel de salud que sea posible. La taxonomía Nanda 1 es la herramienta que vamos a emplear para nombrar, ordenar y clasificar los diagnósticos de enfermería. Cada diagnóstico enfermero que aprueba la Nanda 1 está compuesto por un código de 5 dígitos, que es muy importante que pongamos en nuestro TFG. La estructura que aporta estabilidad y facilita el crecimiento son esos 5 dígitos. Por eso son tan importantes. Los diagnósticos de enfermería están clasificados bajo unos dominios y unas clases. Aquí ponemos un ejemplo de cómo vamos a encontrar esos diagnósticos dentro de los dominios y sus clases. Los componentes del diagnóstico de enfermería. Esto es fundamental para que realmente acertemos en el diagnóstico que queremos. Quizás al principio pueda pensar, este es mi diagnóstico correcto, pero hasta que no lea la definición no voy a saber realmente lo que ese diagnóstico está poniendo nombre aquí. La etiqueta diagnóstica es la frase o término conciso del problema identificado, es decir, el nombre del diagnóstico. Por ejemplo, intolerancia a la actividad. La definición, por su parte, es la descripción de la situación del paciente. Por ejemplo, falta de energía fisiológica o psicológica para tolerar o completar las actividades diarias requeridas o deseadas. Posteriormente vienen las características definitorias, que son ni más ni menos que las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas que confirman el problema. En diagnósticos de riesgo, este componente no existe, porque como hemos dicho, los diagnósticos de riesgo son potenciales, no pueden tener signos y síntomas, porque ahora mismo la respuesta del paciente es adecuada, pero a nuestros ojos puede ser potencialmente inadecuada en un corto periodo de tiempo o en un largo periodo de tiempo. Por eso, los diagnósticos riesgo nos llevan características definitorias. Un ejemplo de característica definitoria puede ser la disnea de esfuerzo, expresa fatiga, expresa debilidad, disconfort de esfuerzo. Las características definitorias es importante cogerlas de ese componente del diagnóstico de enfermería y nunca sacarlas de ningún otro sitio. Otro componente son los factores relacionados, que están incluidos también en los diagnósticos reales. No vienen incluidos en los diagnósticos de riesgo. Son elementos causales del problema, antecedentes a, asociados con, relacionados con. Por ejemplo, el reposo en cama, la debilidad generalizada, la inmovilidad, el estilo de vida sedentario, el desequilibrio en el aporte, la demanda de oxígeno. Los factores de riesgo, por su parte, son factores ambientales o elementos fisiológicos, psicológicos, genéticos, químicos, que incrementan la vulnerabilidad del individuo, la familia o la comunidad. Y estos factores de riesgo solo son componentes para los diagnósticos de riesgo. Por ejemplo, el riesgo de estreñimiento posee factores de riesgo como la debilidad de los músculos abdominales, el estrés emocional, la actividad física insuficiente, entre otros. Otros componentes del diagnóstico de enfermería que aparecen en los diagnósticos focalizados en el problema de riesgo y síndrome, pero no en diagnósticos de promoción de la salud, son las condiciones asociadas y la población de riesgo. ¿Qué define las condiciones asociadas? Pues son diagnósticos médicos, procedimientos, dispositivos médicos o agentes farmacológicos que la enfermera no puede identificarlos independientemente. Por ejemplo, un trastorno psiquiátrico, un trastorno de la identidad disociativa, pero estas condiciones asociadas nos ayudan a establecer ese diagnóstico. Y la población de riesgo son personas que comparten características susceptibles de producir las respuestas, es decir, de producir ese diagnóstico y no son modificables por la enfermería. Por ejemplo, una crisis situacional, la exposición a sustancias químicas tóxicas, la exposición a situaciones traumáticas. Estos dos componentes de enfermería son novedosos y aparecen en la última versión de la NANDA. La formulación de enunciados diagnósticos es fundamental y el formato PES propuesto en su día por Mayor y Gordon
va a ser el que nosotros utilicemos. Cuando en la parte del TFG tengamos que definir el diagnóstico, formularlo, tenemos que tener en cuenta el problema, que va a ser la etiqueta, la etiología, que son los factores relacionados o los factores de riesgo, y los signos y síntomas, que son las características definitorias. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a definir la etiqueta relacionado con la etiología y manifestado por los signos y los síntomas. Los tipos de diagnóstico de enfermería. Tenemos tres: los focalizados en el problema, los diagnósticos de riesgo y los diagnósticos de promoción de la salud. Los síndromes diagnósticos siguen existiendo en la ANANDA 1, pero desde esta edición, la 18-20, no se consideran una categoría diagnóstica de la ANANDA 1. Los diagnósticos focalizados en el problema son un juicio clínico en relación a una respuesta humana no deseada de una persona, familia, grupo o comunidad, o una afección de salud o proceso vital. Está presente en el momento de la valoración y hay manifestaciones clínicas, es decir, hay signos y síntomas, hay características definitorias. Lo veremos en los componentes. Los focalizados en el problema tienen los siguientes componentes: etiqueta diagnóstica, definición, características definitorias, factores relacionados y algunos de ellos, porque como hemos dicho están en proceso, tienen la población de riesgo y las condiciones asociadas. Por ejemplo, conocimientos deficientes con el número 00126. Es la carencia o deficiencia de la información cognitiva relacionada con un tema específico. Ya sabemos si es nuestro diagnóstico o no porque hemos visto la definición. Vamos a ver las características definitorias y vamos a escoger aquellas que vayan con las respuestas de nuestro plan de cuidados estandarizado. Comportamientos exagerados, seguimientos inapropiados. Y también escogeremos los factores relacionados que tengan que ver con esa estandarización. Las condiciones asociadas de este diagnóstico son la alteración de la función cognitiva y la alteración de la memoria. Pasamos a los diagnósticos de riesgo. Son los juicios clínicos en relación a la vulnerabilidad de una persona, familia, grupo o comunidad para desarrollar una respuesta humana no deseada de una afección de salud o de un proceso vital. Los componentes de este diagnóstico son la etiqueta diagnóstica, la definición, los factores de riesgo y la población de riesgo y las condiciones asociadas solo en algunos casos. Por ejemplo, riesgo de sobrepeso, código 00234. Vulnerable a la acumulación de grasa abdominal o excesiva para la edad y el sexo y que puede comprometer la salud. Como factores de riesgo tienen el consumo de bebidas azucaradas y la disminución del tiempo del sueño. La población de riesgo es la obesidad paterna, niño menor de 2 años, peso en relación a la altura próximo al percentil 95, adulto con un IMC próximo a 25 kg por metro cuadrado y condiciones asociadas, pues por ejemplo, un trastorno genético. El diagnóstico de promoción de la salud es un juicio clínico en relación con la motivación o el deseo de aumentar el bienestar o actualizar el potencial de ese ser humano. Estas respuestas se expresan por una disposición para mejorar esos comportamientos específicos de la salud y pueden ser usados en cualquier estado de salud. Las respuestas de la promoción de la salud pueden dar en una persona, en una familia, en una comunidad o en un grupo. Los componentes de ese diagnóstico son la etiqueta, la definición y las características definitorias. Por ejemplo, disposición para mejorar la relación, código 00157. Se define como el patrón de intercambio de información e ideas con otros que es suficiente para satisfacer las necesidades y objetivos vitales de la persona y que puede ser reforzado. Las características definitorias son la capacidad para escribir un idioma, por ejemplo, que expresa deseos de mejorar la comunicación o que usa adecuadamente las claves no verbales. El síndrome diagnóstico lo vamos a explicar porque sigue existiendo dentro de la ANANDA, aunque no se incluya como categoría diagnóstica. Es un juicio clínico relativo a un conglomerado de diagnósticos de enfermería que suceden simultáneamente y es mejor abordarlos todos juntos a partir de intervenciones similares. Componentes de este síndrome diagnóstico son la etiqueta, la definición, las características definitorias, los factores relacionados y en algunos casos la población de riesgo y las condiciones asociadas. Los síndromes diagnósticos llevan incluidos varios diagnósticos que tienen que ver con ese síndrome en cuestión. Por ejemplo, síndrome de fragilidad del anciano, código 00257. La definición, estado dinámico de equilibrio inestable que afecta al anciano que experimenta un deterioro en uno o más dominios de la salud, que produce un aumento de su susceptibilidad a efectos adversos de salud, en particular a la discapacidad. Las características definitorias, como veis,
son diagnósticos de enfermería. Aislamiento social, déficit de autocuidado, fatiga, intolerancia a la actividad, desesperanza. Y los factores relacionados pues son la nutrición, el sedentarismo, la obesidad, entre otros. Por la población de riesgo y las condiciones asociadas, pues ahí vemos los mayores de 70 años, vivir solo, hospitalización prolongada. Y las condiciones asociadas pueden ser la sarcopenia, la anorexia o la alteración psiquiátrica. Pasamos a la fase 10-12, es decir, la planificación. ¿Qué vamos a incluir en la planificación? Pues vamos a incluir todos los objetivos y las intervenciones, es decir, los resultados de enfermería esperados según la taxonomía NOC, los objetivos, para cada uno de los diagnósticos enfermeros seleccionados. Una vez que en el apartado anterior hemos puesto el diagnóstico bien formulado, con su definición y todo esto, vamos a poner justo en el siguiente apartado los objetivos y las intervenciones que tengan que ver con ese diagnóstico. Le vamos a determinar intervenciones enfermeras necesarias para solucionar esos objetivos. Y vamos a procurar, si no encontramos una intervención adecuada, tener en nuestro haber alguna original. Es decir, nosotros podemos realizar una intervención original. No es algo obligatorio, pero sí que cuenta como positivo en un TFG. Si miráis la rúbrica, hay una parte que es opcional. Y si la ponéis en vuestro TFG, os puntúa. Actividades para el desarrollo de la planificación o plan de cuidados en sí. Primero, ¿qué vamos a hacer en la planificación? Vamos a fijar prioridades, vamos a establecer objetivos, determinar intervenciones y registrar todo lo que hemos hecho. En esta fase de nuestro TFG vamos a poner objetivos e intervenciones. ¿Para qué sirven los objetivos? Pues son los instrumentos que van a medir nuestro plan de cuidados. ¿Por qué? Porque a través de los indicadores vamos a ver el éxito de ese plan determinado, si se alcanzaron o no los resultados esperados. Vamos a dirigir con ellos las intervenciones. Nosotros vamos a plantearnos un objetivo y en función de lo que nos planteemos y el tiempo en el que nos lo planteemos, determinaremos unas intervenciones. Son factores de motivación porque al tener un marco específico temporal nos van a incitar a que nos pongamos en marcha. Tienen que ser centrados en el paciente, formulados de forma breve y clara, ser comparables o medibles, fundamental, porque son los instrumentos de medida de nuestro plan de cuidado. Deben ser decididos conjuntamente por todos los profesionales que vayan a intervenir en este proceso y tener un plazo de tiempo. Deben ser realistas. ¿Cómo vamos a clasificar los objetivos? Pues siempre tener en cuenta el tiempo en el que los vamos a llevar a cabo, el área o tipo de comportamiento que queremos modificar, cognitiva, psicomotriz, afectiva, el tiempo en el que los vamos a llevar a cabo, a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, y el sujeto que debe llevar a cabo la acción, si es un individuo, un grupo de cuidado o es una acción de la enfermera en sí. La taxonomía NOC es la clasificación de los resultados de enfermería y es donde realizaremos la elección y formulación de los objetivos y la evaluación de los mismos. Tienes 3 niveles de organización. Vamos a encontrar los objetivos dentro de dominios de clases, igual que los diagnósticos de enfermería. Tenemos que tener en cuenta que los componentes de los NOC son la etiqueta del resultado, la definición y los indicadores. Todo esto debe ir incluido en esta fase del TFG. Cada resultado está compuesto por, como hemos dicho, etiqueta, definición, indicadores, que tienen una escala Likert de 5 puntos, en la que 1 refleja la peor puntuación y la 5 la puntuación más deseable. Cada objetivo de enfermería tiene una escala Likert diferente. Entonces debemos escoger aquella que venga asociada con nuestro diagnóstico de enfermería. Y todos los objetivos tendrán en el libro de las NOC las referencias bibliográficas. Tenemos aquí un ejemplo. Dominio 2, salud fisiológica. Está integrado en la clase de integridad tisular y los resultados son los siguientes. Curación de la herida por segunda intención. Esa es nuestra etiqueta NOC. La definición es la magnitud de la regeneración de células y tejidos de una herida abierta. Y los indicadores son los siguientes: granulación, formación de cicatriz, disminución del tamaño de la herida.
El indicador, como hemos dicho, tiene una escala de Likert de 5 puntos y su finalidad es determinar el estado actual del paciente y evidenciar la puntuación del resultado final. Y permiten controlar el progreso o no progreso y cuantificar en qué grado se ha conseguido el objetivo. Los manejos de los NOC. Primero vamos a seleccionar el resultado y después vamos a seleccionar los indicadores. Vamos a seleccionar de cada indicador 2 puntuaciones, en la que estamos actualmente y a la que queremos llegar. Por ejemplo, el indicador de granulación tiene estos 5 ítems de la escala Likert. El 1 es ninguna, el 2 escaso, 3 moderado, 4 sustancial y 5 extenso. Otros tipos de escala, como hemos dicho, tienen diferentes valores para el número 1 o para el número 5, pero siempre el número 1 significa lo peor y el 5 lo mejor. ¿Para qué sirven las intervenciones? Una vez que hemos determinado los objetivos, vamos a determinar las intervenciones que nos van a ayudar a llegar a ese objetivo que nos hemos planteado. Pues nos sirven para controlar el estado de salud, minimizar los riesgos, resolver o controlar el problema, ayudar a las actividades de la vida diaria, promover un óptimo estado de salud y un óptimo estado de independencia. Las intervenciones enfermeras se corresponden a tareas concretas o actividades concretas que realiza el personal de enfermería y deben ser instrucciones u órdenes enfermeras para llevar a la práctica por todo el personal. Sirven para estandarizar el lenguaje con el que se llevan a cabo los tratamientos, incluyendo intervenciones y actividades. Las intervenciones deben estar basadas en un principio científico, ser coherentes, individualizadas, tener un medio seguro y ser terapéuticas y deben contar con los recursos disponibles. La taxonomía NIC tiene también 3 niveles. Estas intervenciones están dentro de los campos y de las clases. Los campos, pues ahí lo tenéis. Son el fisiológico básico, el complejo, el conductual, la seguridad, la familia, el sistema sanitario y la comunidad. Y las clases, bueno, pues hay muchísimas, ¿no? Dentro del fisiológico básico, pues está el control de la actividad, el control de la eliminación. Como podéis ver, son variadas y diferentes. Las intervenciones tienen una etiqueta, como veis, una definición y una lista de actividades enfermeras. ¿Veis? Ahí tenemos la definición de acuerdo con el paciente y ahí las diferentes actividades enfermeras. Nosotros escogeremos aquellas actividades enfermeras con las que intentaremos realizar pues, nuestra intervención de enfermería. No cogemos el listado completo, solo aquellas que nosotros identifiquemos como buenas para llevar a cabo con nuestro paciente. Y por último, la ejecución. ¿Qué vamos a hacer en la ejecución? Es evidente que no podemos llevar a cabo ese proceso estandarizado de enfermería que hemos elaborado. Aquí, en este apartado, vamos a presentar una tabla de interrelación de lambda-NIC-NOC. ¿Qué es eso? Pues en esta tabla vamos a poner en la parte superior el diagnóstico relacionado con, manifestado por, los objetivos en la parte izquierda con sus NIC asociadas en la parte derecha. El NOC debajo llevará sus indicadores y los NIC llevarán debajo sus actividades. Así presentaremos una tabla de interrelaciones NANDA-NIC-NOC. De cada diagnóstico pondremos una tabla determinada e intentaremos que no se bajen de una hoja a otra, sino que siempre se queden en una misma página o en 2 páginas, pero que se identifique muy bien qué es el NANDA, los NIC y los NOC asociados. Como en esta fase se pone en marcha el plan de cuidados y nosotros es evidente que no lo podemos hacer, pues debemos intentar tener esa interrelación muy clara. Y lo que vamos a procurar es que se cumplan los objetivos y se registren todas las actividades. La evaluación. ¿Qué vamos a hacer en la evaluación del proceso de atención de enfermería en nuestro trabajo? Pues vamos a presentar las conclusiones del trabajo, poniendo de manifiesto las fortalezas y las debilidades de nuestro TFG y la aplicabilidad práctica de nuestro plan de cuidados estandarizado. La clave para la excelencia de los cuidados de salud es la evaluación cuidadosa, detallada y deliberada de los cuidados de salud, que marca la diferencia
entre las prácticas que están condenadas a repetir errores sistemáticamente y las que mejoran constante y progresivamente. Por eso os hice mucho hincapié al comienzo que la evaluación debe estar presente en todo el proceso. Cuando lo hagamos real, en el ámbito hospitalario, en el ámbito de la salud comunitaria, siempre tenemos que estar evaluando el proceso. Y por último, hacer hincapié en la redacción del manuscrito. La redacción debe ser original, no un copia y pega. Debe ser ordenada, coherente, comprensible y con un lenguaje académico. No debemos nunca utilizar un lenguaje coloquial. La bibliografía, pues en ella deben sustentarse todos los apartados del manuscrito, todos. Cuanto más bibliografía, mucho mejor, porque es más consistente nuestro trabajo. Y la bibliografía debe ser relevante, completa y actualizada. Procurar que sea de los últimos 5 años y organizarla en formato normalizado, bien sea APA o Vancouver. Quería mostraros un recurso electrónico muy importante para realizar vuestro TFG de plan de cuidado estandarizado. Son los recursos electrónicos por disciplina de la UCA. Como veis, los recursos electrónicos de Ciencia de la Salud tenéis la Nanda NICNOC. Aquí ponéis vuestro usuario y vuestra contraseña. Y al iniciar sesión, aquí tenéis todas las taxonomías ordenadas. Si le dais a Nanda, os aparecen todos los diagnósticos, como podéis ver. Y aquí podéis clasificarlos por dominios, clases, necesidades. Si realizáis vuestra valoración por necesidades, lo mejor será que ordenéis toda la Nanda por necesidades y así cada una de las necesidades que estén alteradas solo tendréis que desplegar y ver dentro qué diagnósticos pueden ser más adecuados para nuestro proceso estandarizado. Por ejemplo, vamos a coger uno de los diagnósticos, desequilibrio nutricional inferior a las necesidades corporales. Como veis, aquí tenemos todos los componentes. El componente de la definición y el componente de dominio debe estar incluido en el TFG. Pondremos NANDA, desequilibrio nutricional inferior a las necesidades, relacionado y manifestado por alguna de estas características definitorias y de factores relacionados. Y por supuesto pondréis la definición del diagnóstico y el dominio y la clase a la que pertenecen. Es muy importante que pongáis esto en vuestro TFG. Posteriormente, aquí mismo le podéis dar a los objetivos relacionados. Y aquí os encontraréis un listado de los objetivos relacionados con ese NANDA. Podéis desplegarlo y aquí podéis ver los indicadores. En la parte de planificación tendréis que poner el objetivo con su número correspondiente, la definición, el dominio al que pertenece, si tenéis a bien también la clase, y poner el indicador. Junto al indicador, si desplegáis aquí, tenéis la escala Likert, que tendréis que copiar e indicar en un primer punto el estado actual del paciente y en un segundo punto el estado al que queréis llegar con vuestro proceso estandarizado. Asimismo, entraremos en las intervenciones relacionadas. Y aquí tenéis todas las intervenciones relacionadas con ese NANDA. En la parte de la intervención, pues pondréis la intervención con su número, la definición, el dominio, la clase y escogeréis de aquí las actividades que sean mejores. Es importante no escoger muchas actividades, muchos NIC, muchas NOC o muchos diagnósticos. Sería ideal hacer un proceso de atención de enfermería con 5 o 7 diagnósticos, no más, y escoger un número adecuado, no muy grande, de objetivos y de intervenciones. ¿Por qué? Es un proceso estandarizado. Se supone que es el proceso que siempre se tiene que llevar a cabo cuando el paciente tiene ese tipo de patología. Entonces, sabemos del tiempo
tan corto que tenemos muchas veces con los pacientes. Entonces debemos adaptar todos esos objetivos, como ya os he dicho en la presentación, al tiempo que tenemos. Ser realistas. Y siempre, siempre, siempre tener en cuenta que lo fundamental y lo más importante es el usuario y su independencia. Intentar hacer al usuario lo más autónomo posible. Eso es lo que intentamos con un proceso de atención de enfermería y más aún con uno estandarizado. Pues aquí tenéis esta herramienta que es buenísima. Es muy buena el NN Consul y lo podéis usar como buenamente queráis. También tenéis aquí un buscador. Si estáis haciendo un proceso estandarizado de diabetes y aquí ponéis diabetes, podréis ver que os van a aparecer cuando le deis a buscar todos los NANDA, NOC y NIC relacionados con ese diagnóstico médico. También os puede servir de ayuda. Si le deja diagnóstico médico, os lo define y no solo os lo define, sino que también veréis todos los objetivos y todas las intervenciones relacionadas con ese diagnóstico médico que os pueden ser de ayuda. Bueno, pues hasta aquí nuestro taller de TFG, de proceso de atención de enfermería estandarizado o plan de cuidados estandarizado. Recordaros que en el campus virtual de la universidad, en trabajo fin de grado, tenéis la rúbrica de vuestra modalidad de TFG. Es súper importante que entréis en la rúbrica. ¿Por qué? Porque ahí realmente veréis todos los pasos que se os van a evaluar cuando el evaluador vea vuestro TFG. Es súper importante que sigáis estos pasos. Y sin más, deciros que contéis con mi ayuda y si necesitáis en algún momento resolver algo, siempre tendréis a vuestro tutor, pero me quedo a vuestra disposición siempre. Espero que os vaya bien y que realicéis muchos planes de cuidados estandarizados.